Sesmac Televisión Educativa presenta Protagonistas, un espacio abierto para reflexionar sobre la cultura de nuestros pueblos. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Siempre escuchamos invitaciones para participar, para colaborar con las misiones. ¿Quiénes están comprometidos con las misiones hoy? ¿Cómo se desarrolla este trabajo con los indígenas colombianos? ¿Cómo es ese proceso de misiones en el África Occidental? Lo sabremos enseguida con un personaje, con un misionero de tiempo completo, que lo tenemos hoy en el estudio. Es el padre Ricardo Cubillos, como he dicho, misionero de tiempo completo. Pero además, ahora mismo lo tenemos como párroco de Santiago. Padre Ricardo, muchas gracias, bienvenido a nuestro programa. Gracias a ti por invitarme, porque pienso que no soy yo solamente el que está sentado, sino que están sentados una generación de muchísimos siglos, de religiosos, de religiosas, de laicos comprometidos que han trabajado en este campo maravilloso que se llaman las misiones. Padre Ricardo, podríamos comenzar hablando sobre este tema, pero antes, ¿cuál ha sido la presencia de los capuchinos en Colombia? La presencia de los capuchinos se extiende desde el año de 1647 y casi por carambola. Fueron enviados justamente a Guinea Ecuatorial, en el África, y de allí el gobierno o la realeza española, en diálogo con el reino portugués, decidieron que los frailes capuchinos españoles salieran del África y se encaminaran más bien para América. Y en América llegaron por Cartagena y Santa Marta y se adentraron en el Darién. Esa es nuestra presencia desde ese año. ¿Y qué tipo de acciones desarrollaron desde ese momento los capuchinos en Colombia? Pues prácticamente ha sido la tradicional en la iglesia, que es presencia del personal, conocimiento de la cultura de los individuos y después poco a poco una serie de proyectos que son los que van dando lugar a la promoción de la persona y a que la cultura occidental que venía pudiera pues beneficiarlos de alguna forma para integrarlos a ese mundo que ellos no conocían. Usted ha hablado de proyectos, además de esos proyectos de misiones, ¿qué otros proyectos han desarrollado en Colombia? Desarrollos en general, fundamentalmente para el desarrollo de la persona, pero la persona necesita una serie de estructuras que son indispensables para poder trabajar. Por ejemplo, el trazado de carreteras, la conformación de pueblos, porque los indígenas no vivían en pueblos. La conformación de pueblos supone una estructura de tipo urbana, y por tanto es la estructura de una ciudad, de un pequeño pueblo, dónde estará la alcaldía, dónde estará la iglesia, dónde estará el hospital, cuáles serán la mejor posición de la ciudad según los vientos, según la temperatura, al lado del río, junto a una loma, en fin, pero todo también, eso hay que estudiarlo. Pero también trabajando con aspectos formales de educación, como lo vienen haciendo hasta ahora mismo. Ah, sí, indiscutiblemente. La promoción de la persona se hace base en función de la persona, alfabetización, y de la alfabetización en general, pues ya lo que es todo lo que es educación. ¿Algunas actividades específicas en la costa norte, en el centro de Colombia, cuáles han sido? Nosotros nuestra actividad siempre se mantuvo en todo lo que es la costa atlántica, después trabajamos en el Chocó, nos internamos por el río Magdalena, por el norte trabajamos en todo lo que es hoy Cesar, La Guajira, en el centro colombiano trabajamos en Santander y en Cundinamarca, pasamos al Casanare, del Casanare pasamos después al sur de Colombia, que es Caquetá, Casanare, Putumayo, Amazonas. Ha hablado del sur de Colombia y creo que hay un trabajo muy especial por la característica de sus gentes, de los capuchinos mismos que participaron en esos proyectos. Pues yo pienso que hay que resaltar de una manera muy especial al pueblo de Nariño, porque
entre el año de 1884 hasta el año de más o menos 1950, los religiosos nativos de Nariño, al lado de los capuchinos navarros españoles, han hecho una gesta que yo pienso que todavía los nariñeses no conocen, y es el haber sido los misioneros que abrieron las misiones en el Casanare, Putumayo, Caquetá y Amazonas. Y por tanto allí está toda la actividad de ellos, la fundación de las ciudades, la apertura de carreteras, la promoción de las personas, el crear el substrato necesario para el desarrollo de aquella gente, ha sido de los nariñenses. Y yo pienso que Nariño tiene una memoria que no ha sabido cultivar respecto a estas personas que son los que han promovido lo que hoy son departamentos. Claro, como es el caso del padre Doroteo de Pupiales, fundador de Florencia. Doroteo, Ernesto, Jaime, Ezequiel, Buenaventura, en fin, son una serie de personajes que lograron desde Nariño, con el apoyo, la ayuda, el entusiasmo de los navarros, de adentrarse en aquello que eran verdaderas selvas, ¿no? Y han logrado, pues mire, lo que existe hoy, o sea, las bases del desarrollo de lo que son hoy esos departamentos. En esas bases está el sacrificio, la vida apostólica de muchos religiosos nativos de Nariño. Padre Ricardo, usted es un misionero de tiempo completo. ¿Cuánto tiempo de misionero? 30 años. 30 años. En esos 30 años, usted ha tenido la oportunidad de participar en estas acciones de misiones con indígenas colombianos, y también ha estado últimamente, creo que los últimos 7 años, ha estado en el África Occidental con las misiones con los negros. ¿Por qué no abordar ese tema con las misiones con los indígenas colombianos? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Prácticamente desde joven me indujeron los superiores a trabajar con las misiones, ¿no? Trabajé con los botilones, desde lo que es el departamento del Santander, todo el departamento del Cesar, límite con Venezuela. Trabajé algunos años en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y trabajé bastantes años también con los ticunas del Amazonas. ¿Y cómo se hace ese proceso de trabajo de las misiones? ¿Cómo comienzan? En primer lugar, le dicen a uno dónde tiene que ir. Ya. En segundo lugar, después de que le dicen a uno dónde tiene que ir, ya te indican un tipo de proceso. Cómo son las personas a las que vas, qué tipo de iniciativas puedes tener, hasta dónde puedes llegar, con qué recursos puedes contar, a quiénes tienes que dirigirte, más o menos en cuánto tiempo que tienes que desarrollar un tipo de proyecto, cuáles son las bases fundamentales, cuáles serían los objetivos que tú tienes que perseguir. Es una preparación un poquito lenta y profunda para poder participar en trabajo de misión. Listo, le han dicho, Padre Ricardo, usted tiene que ir a trabajar con los motilones. ¿Cómo comienza su trabajo específico ahí? Mi trabajo específico comenzó de una manera sorpresiva. El superior me dijo, vamos a tal sitio. Yo simplemente pues llevé una maletica muy pequeñita, y cuando salimos de la carretera principal, el superior me dijo, mire, este es el camino que lleva a la misión. Bueno, ¿y quién me va a acompañar? Dice, bueno, tú verás cómo, pero si padre, yo no conozco absolutamente nada de esto. Y dice, pues mira, ese es el camino y yo tengo otras responsabilidades, que Dios te bendiga. Muy bien. Dio media vuelta y se fue. Muy bien, vamos a hacer una pausa, padre, para unos mensajes, pero quisiera que ya específicamente nos pudiera dar, por ejemplo, comienza usted a conocer la estructura cultural, en fin, todos estos aspectos en unos segundos. Mientras tanto, observemos unos mensajes. Almacén, calidad y distinción. En la calle Angosta encuentre una gran línea de electrodomésticos en las mejores marcas. Amplia financiación con bajos precios en muebles, equipos de oficina y motocicletas. En calidad y distinción, reciba asesoría técnica para la compra de su computador. Carrera 22, número 1540. Talitacum. Los principales temas de la vida familiar y la formación de nuestros hijos, reflexiónalos al lado de un equipo interdisciplinario de profesionales. Todos los miércoles a las 8 de la noche en tu programa Talitacum. Padre Ricardo, las misiones consisten fundamentalmente en llevar el mensaje de Cristo para este caso, el caso de los indígenas colombianos. ¿Cuál es el método para hacer este trabajo con ellos?
El método no es unitario, tiene varias formas de desarrollarse, ¿no? El primer elemento es el conocimiento de la cultura. Entonces tú necesariamente tienes que vivir con ellos para conocerla, ¿no? La cultura es el lenguaje, cultura es la manera de comer, la manera de trabajar, sus creencias, sus supersticiones, los elementos que para ellos son indispensables para vivir, como la cacería, la pesca, aún algunos elementos de minería, ¿no? Entonces primero hay que conocer la persona cómo se desenvuelve. Para luego entonces introducirse en la identificación de costumbres. Para nosotros es sumamente importante el conocer cómo identificar algunos elementos de las costumbres, porque a través de ello el Concilio Vaticano II nos habla de las semillas del verbo. Entonces uno tiene que reconocer qué elementos son los fundamentales a través de los cuales uno puede introducirse para poder iluminarles el Evangelio. Porque ya toda persona, por el hecho de ser humana, ya tiene un sustrato religioso. Claro. La persona lo que hace es manifestar, expresar aquello que ya tiene dentro. Entonces, para la persona que llega es saber identificar qué costumbres, qué palabras, qué actitudes pueden ser homogéneas y universales a un tipo de creencia. Entonces, identificado el camino, el religioso ya tiene que hacer una especie de montaje. Bueno, yo traigo esto, ellos traen esto. Por tanto, si yo quiero que ellos me entiendan un tipo de doctrina, un tipo de mensaje, una ideología, un comportamiento moral, yo tengo que saber cuál es el sustrato de ellos. Porque si yo les hablo mi idioma, ellos no me lo van a entender. Entonces, debo aprender su lengua, a través de su lengua aprender su idioma. ¿Y cómo lo hace eso? Normalmente escuchando. Generalmente hay indígenas metiéndose a la vida entera, completa con ellos, lo que se llama la inserción en la cultura de ellos, que es vivir como ellos, comer como ellos, acomodarse como ellos, bañarse como ellos, de tal manera que tú puedas sentir y vivir como ellos. Pero como va a llevar el mensaje de Cristo y ellos tienen unas creencias, entonces habrá que hacer un esfuerzo para meterse en las creencias de ellos primero, ¿no? Sí, normalmente lo que hace uno es identificar, y una vez que identifica, como te digo, se hace ese montaje. Yo tengo esto, ellos tienen esto. Sí. Si yo ya más o menos conozco su lenguaje o tengo los signos de ellos, yo puedo servirme de sus signos para que ellos poco a poco vayan entendiendo lo que yo les quiero comunicar. Entonces para ellos no es un atropello, para ellos sencillamente van completando lo que ellos mismos tienen. Ellos tienen una creencia, para decir algo, tomarlo en términos generales, ellos veneran, adoran a los astros, por ejemplo. Usted lleva otra idea, indudablemente. ¿Cómo hace ese trabajo? Difícil y al mismo tiempo fácil. Difícil porque uno tiene que esforzarse para que ellos te entiendan, pero fácil porque el indígena es muy abierto, el indígena no tiene prejuicios. Al no tener prejuicios es mucho más virgen, mucho más apto para la disponibilidad, para la apertura, porque él es muy curioso. Entonces, por ejemplo, en la parte astral, tú coges el elemento astral y le haces ver que tiene unos beneficios, que reporta unos beneficios, pero que esos beneficios no los da el astro por sí mismo, sino que los da desde una dimensión que a alguien le dio esa posibilidad, alguien lo construyó. Entonces yo, por ejemplo, le digo a un indígena, tú tienes una flecha, la flecha te beneficia, tú cazas con la flecha, pero la flecha tiene una fuerza y se dispara con una tensión y va a una velocidad a lo que tú mismo le has imprimido. El autor eres tú, entonces la fuerza eres tú. El indígena, a través de lo que yo le voy diciendo, va entendiendo que, por ejemplo, el sol es un astro, que el sol astro beneficia a la tierra, beneficia a las personas, beneficia a las culturas, crea un sistema en la tierra, pero que eso no lo tiene por sí mismo, sino que alguien lo produjo. Y como ellos creen en el espíritu, pasar de lo físico del sol, pasar a la divinidad, hay un paso nada más que es la parte espiritual. Y ellos poco a poco van asimilando este tipo de concepción, podríamos decir así, abstracta, pero que ellos lo van traduciendo poco a poco. Siempre ellos hablan de la madre tierra. ¿Cómo usted trabaja este concepto, llegando con los nuevos conceptos que usted trata de que ellos trabajan, o sea, la parte religiosa en función de Cristo? La madre tierra es obra de Dios. Y por tanto la fecundidad de Dios se demuestra en la tierra. Y Dios es tan fecundo como la naturaleza.
Por tanto, la madre tierra tiene ese contexto de divinidad. Y para el indígena es mucho más fácil entender que Cristo es Dios porque madre tierra tiene la fecundidad y el poder difusivo, el poder creador del mismo Dios, porque Dios se la ha impreso. Entonces pasar de ahí a la fecundidad de Jesucristo, entonces si la tierra es capaz de producir una serie de elementos que me van a benefician a mi comunidad, Jesucristo es una fecundidad que va a transformar nuestras personas. Generalmente el indígena no se fija tanto en sí mismo, sino en los elementos que tiene, fuera. Es más bien extrovertido. Y poco a poco uno va haciendo que la persona vaya entrando en ese mundo de la introversión. O sea, en la capacidad de meterse dentro, la capacidad de conocer la presencia de Dios dentro de sí mismo y poco a poco proyectarla al medio ambiente donde... Pero se lo dice o trabaja en pequeños proyectos para que eso se vaya resaltando con la cultura que tienen los indígenas. Sí, entonces los proyectos pues son múltiples, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿qué decirte? El elemento salud. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el indígena pues tiene muchas necesidades a nivel de salud. Entonces uno tiene que muchas veces asimilar su comportamiento. Te voy a dar un caso concreto. Teníamos problemas de unas comunidades con serios problemas de diarrea, con sangre y gran mortandad infantil. Nos dimos cuenta que el problema era no lavar las ollas de barro donde ellos hacían la comida. Porque la mujer hacía la comida hoy y a lo mejor en la parte del fondo quedaba pues, los residuos y pasaban a lo mejor 4 días, una semana con esos residuos y después volvían a preparar el alimento ahí. Eso era lo que producía el malestar de estómago. Primero nosotros tuvimos que comportarnos como ellos y darles la sensación de que sufríamos las mismas consecuencias de diarrea de ellos. Poco a poco fuimos nosotros lavando las ollas y nosotros empezamos a manifestar que teníamos salud a causa de eso. Entonces, pasado el tiempo, unos 4 o 5 meses, volvimos a aquella comunidad y nos sorprendió que uno de los varones estaba tratando mal, violentamente con golpes a una mujer. La pregunta fue, ¿por qué lo haces? Dice, porque no lavo las ollas, pues yo tengo diarrea. O sea, habían aprendido la lección, ¿sí? Pero a través de eso nosotros teníamos que comunicarles. Esto que nosotros venimos a hacer es por la salud física de ustedes, porque Cristo nos mandó a nosotros a que hiciéramos el bien a todos. Y por tanto, si yo te hago el bien a ti, tú tienes que hacerlo a otro. Y tú puedes comunicar a otras comunidades que cuando tengan este problema de diarrea es probablemente porque no hay higiene en las ollas. Entonces, yo te evangelizo a ti, yo te enseño a ti, pero tú tienes que enseñar a los demás. Entonces, esta forma es una cadena que se va realizando. Pero aquí, hablando de salud, ellos tienen sus médicos y tienen sus medicinas. ¿Esto cómo usted lo compagina en un proceso de evangelización? Nosotros aportamos la medicina que viene de fuera, indiscutiblemente, y valoramos la medicina que tienen ellos. Ellos tienen un gran conocimiento, podríamos decir, científico de las plantas, de las raíces. Ellos saben mezclarlas, o las hierven, o las machacan, las ahuman. Tienen muchísimas formas para que el individuo pueda tomarlas. Y de hecho curan muchas veces. Pero hay ciertas enfermedades que se les escapan de las manos. Ya cuando son infecciones graves es imposible, y es cuando uno interviene. Entonces, la manera de decirles es, vosotros tenéis unas formas de curación, pero el mundo en el que nosotros vivimos tenemos también otras formas que son complementarias. Entonces a veces el indígena se resistía mucho a recibir la medicina, dijéramos, portada por la cultura occidental. ¿Sí? Pero después, cuando veían el beneficio, indiscutiblemente que aceptaban que ellos también tenían unos límites, ¿no? Y entonces les decíamos, Dios ha creado la mente humana, la capacidad. Tú tienes una capacidad de descubrir lo que hay en las plantas, ¿no? Los seres occidentales tienen otra forma, pero a la hora de la verdad es una manifestación del poder de Dios para que cada uno de nosotros resuelva un problema concreto de salud. Padre, en una gran síntesis, se trabaja entonces, en este nivel de las misiones, en una acción bicultural, el respeto a la cultura indígena, pero por otro lado, un mejoramiento, si se quiere, con la cultura occidental. Sí, necesariamente, las dos tienen que ir de la mano, o sea, no puede una vivir sin la otra. La cultura nativa no puede desaparecer. La cultura nativa tiene que mantenerse, pero no se les puede mantener aislados, como han pretendido los norteamericanos, y han intentado hacerlo en otros lugares, ¿no? Aislar al indígena para que viva su mundo él, solo y exclusivamente él. Pero sería absurdo no participarle de lo que nosotros tenemos. Entonces hoy el trabajo de la Iglesia es mantener viva la cultura nativa, pero al mismo tiempo ofrecerle
aquel complemento que no lo tienen ellos y lo tiene la cultura occidental. Entonces el indígena debe potenciar lo suyo asimilando de la cultura occidental, de tal manera que nosotros mismos como cultura occidental debemos asimilar algunos elementos que hemos perdido siendo nativos. Padre, usted los últimos 7 años ha estado en África Occidental trabajando en estos procesos de evangelización. Quisiéramos conocer un poco esa experiencia, pero esto será en unos segundos luego de unos mensajes. Almacén Calidad y Distinción. En la calle Angosta encuentre una gran línea de electrodomésticos en las mejores marcas. Amplia financiación con bajos precios en muebles, equipos de oficina y motocicletas. En Calidad y Distinción, reciba asesoría técnica para la compra de su computador. Carrera 22, número 1540. Talitacum. Los principales temas de la vida familiar y la formación de nuestros hijos, reflexiónalos al lado de un equipo interdisciplinario de profesionales. Todos los miércoles a las 8 de la noche en tu programa Talitacum. Los últimos 7 años, padre, ha estado usted en el África Occidental. Mi pregunta es, ¿por qué usted en el África? Sencillamente por la misma ideología y la misión de la Iglesia. El Señor ha dicho, tenemos que ir a todas partes. La orden capuchina está extendida por toda la tierra y en un momento dado el padre general de los capuchinos pidió a los capuchinos colombianos que necesitaba personal para trabajar concretamente en Guinea Ecuatorial. Los superiores, entre varios, me designaron a mí y por eso fui a trabajar a Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es la diferencia, pues así en una síntesis, la diferencia de ese trabajo en América con la cultura africana occidental? Es bastante fuerte la diferencia, muy profunda y muy marcada. El indígena colombiano ha sido una persona que ha estado muy cerca de la cultura occidental. Ha tenido más presencia de los blancos y él mismo, de alguna forma o de otra, ha tenido la voluntad o el instinto de acercarse a la cultura occidental. En cambio, el nativo africano mantiene una costumbre y una ideología ancestral muy pesada. Es difícil penetrar entre ellos, son sumamente desconfiados y no permiten sobre todo que el blanco penetre en lo suyo. Para poder adivinar, para poder entender, comprender al nativo africano necesita uno de mucho tiempo, necesita uno ganarse la simpatía de ellos para que poco a poco te puedan abrir el mundo, porque son sumamente desconfiados y aprecian mucho lo suyo. Y entonces ellos tienen temor a que el blanco le destruya lo suyo, ¿no? En cambio el indígena nuestro, el nativo colombiano, ha sido más permeable, ha sido más abierto y tal vez a raíz de eso, desgraciadamente muchas de las etnias colombianas hayan desaparecido. Pero al mismo tiempo ha sido una manera de introducirse en otra cultura y gracias a Dios hoy podemos decir que en Colombia tenemos la cultura occidental, pero indiscutiblemente hay muchos elementos de la cultura nativa que han entrado y que hoy no sabemos que son nativos, pero que realmente proceden de una etnia nativa colombiana. De forma que África es distinto, sí. En consecuencia, a que eso es distinto, el método de misiones también es distinto. Sí, indiscutiblemente es distinto. Allí, por ejemplo, el primer elemento que uno tiene que hacer es el acompañamiento ancestral. Es decir, lograr penetrar muy lentamente hacia los elementos fundamentales de su cultura. Por ejemplo, el hecho de la medicina, que llaman ellos, ¿no? Nstama'a, Nstama'a. Nstama'a es una bolsa de hojas con unos elementos internos que meten, diríamos, entre comillas, los brujos, que no permiten el paso por ciertos sitios, por ciertos lugares, porque consideran sagrados lugares del espíritu. Para uno como blanco, o como de la cultura occidental, a uno pues eso no le llega al alma, no significa absolutamente nada. Pero si yo empiezo a respetar el tamá, ellos empiezan a darse cuenta de que no solamente los valoro, sino que el blanco puede también captar el espíritu, puede también captar la benevolencia de Nza, que es Dios. Entonces Nzama también está en el blanco.
Y entonces esa identidad es lo que permite que él poco a poco vaya abriendo la rendija de su existencia para que otros puedan intervenir en su historia, en su acción. ¿Significa eso entonces un acompañamiento silencioso? Un acompañamiento silencioso. Uno no puede hacer otra cosa que simplemente acompañarlos, y cuando ellos te indican dónde está el espíritu, tú tienes simplemente que acomodarte a su costumbre. Para, en primer lugar, evitar un escándalo en ellos. En segundo lugar, facilitar que ellos te tengan confianza. Y en tercer lugar, a través de ello, pues uno ir penetrando poco a poco en su manera de ser, en su cotidianidad. De acuerdo a esto, ¿cómo obrar, cómo actuar luego de esto? Después de este acompañamiento, hay otra metodología que le insinúan a uno, es el actuar como impacto. ¿Cómo así? Por ejemplo, la agricultura. Entre los africanos, donde yo estuve trabajando, la mujer es la que trabaja la tierra, totalmente. Desde limpiar, sembrar, cosechar, lo hace absolutamente todo la mujer. El hombre tiene otro rol, la cacería, la minería, la pesca, la protección, la procreación, indiscutiblemente que sí. Entonces, el religioso tiene que a veces impactar para lograr llamar la atención, o sea, tratar de romper el esquema que ellos tienen. Entonces yo, por ejemplo, estuve durante 3 años dedicado a la agricultura, yo soy perito agrícola, dedicado a la agricultura para impactar. El impacto es un hombre trabajando la tierra. Entonces la mujer lo rechaza porque no es un trabajo de hombre, y el hombre te rechaza porque se ve, dijéramos, atropellado en su dignidad de varón. Entonces no es normal que un varón trabaje. Pero las primeras que se dieron cuenta del beneficio del trabajo de un hombre fue el sistema, el método de trabajo, y luego la cosecha, que era mucho más abundante y mucho más saludable, podríamos decir así. Entonces ese tipo de impacto hay que hacerlo con ellos, porque es una manera de meter una cuña en su cultura que llama la atención, y que al mismo tiempo ellos van descubriendo otros valores que no tenían y que sin embargo les puede beneficiar. Muy bien, y hay otra cosa importante, padre, que usted lo ha vivido, y es cómo ir descubriendo esa situación religiosa, especialmente de algunas prácticas, ¿no? Entiendo que el canibalismo hace como una práctica de su religión. Sí, el canibalismo todavía es fuerte en el África subsahariana, o sea, debajo del Sahara, ¿no? Sí. Ellos tienen, como te digo, un ancestro muy profundo, y la comunicación con su divinidad es a través de los sacerdotes de ellos, los brujos de ellos. Cuando ellos tienen un problema de tipo, por ejemplo, guerra, enfermedades, problema de sequía o problema de inundaciones, la comunidad acude a estos sacerdotes nativos. Ellos se ponen en éxtasis, hacen una serie de celebraciones y reciben un mensaje. ¿Cómo logran ese éxtasis? El éxtasis lo hacen primero por una profunda convicción, ellos son capaces de concentrarse. En segundo lugar, por algunas bebidas que toman, los aromas de algunos zumos que aspiran y que hacen como una especie de narcotización, ¿no? Que les ayuda a sublimizar y por tanto a concentrar la idea. Sudan muchísimo, cambian el rostro, tienen muchos ademanes, saltan de una forma extraordinaria, y después de que reciben el mensaje dice: tal comunidad tiene que sacrificar a una persona porque los dioses piden en este momento ese sacrificio si quieren benevolencia. Eso es un castigo por esto y esto y esto. Entonces ustedes tienen que sacrificar. Y la comunidad designa a una persona. Todos estos ritos, estas situaciones hacen parte de su atraso realmente cultural. No diríamos yo del atraso, sino es el reflejo de su cultura. Ya. Su cultura es así, que hoy por hoy, gracias a Dios, está mermando. Ya las personas se están respetando, pero que todavía existen. O sea, yo he participado y he podido darme cuenta en las comunidades donde estaba que varias personas fueron físicamente comidas. Finalmente, padre, y mil gracias por este aporte que ha hecho hablándonos de estos procesos de evangelización. ¿Definitivamente la parte económica incide sobre este trabajo que se puede hacer? Indiscutiblemente que sí. La economía es para nosotros indispensable trabajar en misiones. La explotación. Y luego uno de los elementos que tiene la Iglesia Católica en África es hacer consciente al nativo de que lo están explotando. Le quitan, por ejemplo, la madera, la pesca, el oro, los diamantes, las esmeraldas. Hay cantidad de empresas extranjeras que están expoliando
a aquellos pueblos. Entonces uno tiene que hacerlos conscientes que ellos tienen que salvar lo suyo, porque ahí está su futuro. Muy bien, padre, muchas gracias por compartir estas experiencias de misiones con los indígenas y con la cultura de África Occidental. Amigos televidentes, llegamos al final. Hemos conversado un tema importante, este de las misiones. Para la próxima oportunidad, otro protagonista. Hasta entonces.